Buen día compañeros, vamos a continuar con este curso de análisis estructural y en este video ya vamos a comenzar a ver lo que es la matriz de rigideces de un elemento. Para ello vamos a tener que determinar sus elementos. A estos elementos se les denominan coeficientes de rigidez. En el video anterior lo que hicimos fue determinar la rigidez que tiene una barra sometida a carga axial. Sin embargo, además de carga axial, una barra puede estar sometida a momentos flexionantes o a fuerzas cortantes. Y para cada uno de estos fenómenos vamos a tener una rigidez asociada. Es por esto que podemos decir que para considerar la rigidez completa de una barra tendremos que determinar su rigidez ante distintas direcciones, en específico ante las 6 direcciones que son las correspondientes a los grados de libertad. Podemos recordar que la rigidez se define como la fuerza necesaria para provocar un desplazamiento unitario. Esa definición la vamos a utilizar para poder determinar la rigidez. ¿Y cómo? Bueno, pues vamos a provocar un desplazamiento en la dirección de cada uno de los grados de libertad y si nosotros podemos determinar la fuerza necesaria para que ese desplazamiento sea unitario, entonces habremos encontrado la rigidez. En el video anterior lo que hicimos fue determinar la carga axial que necesitaba para que ese desplazamiento fuera unitario, es decir, la carga en el sentido del grado de libertad 1. Vemos que para el grado de libertad 4 se tiene el mismo comportamiento de forma simétrica. Para determinar la rigidez en el grado de libertad 2 tenemos que provocar un desplazamiento en dirección del grado de libertad 2. Lo mismo para el grado de libertad 5, sin embargo también vemos que es simétrico. Y por último, para el grado de libertad 3 tendremos que provocar ese mismo desplazamiento y aquí podemos observar que ya son giros, entonces ese giro tendrá que ser unitario. Regularmente se mide en radianes o puede ser también en grados. Y acuérdense que este giro está medido desde la horizontal. Para el grado de libertad 6 se tiene el mismo comportamiento de forma simétrica. Los coeficientes de rigidez van a ser el conjunto de fuerzas que necesito para provocar desplazamientos unitarios en el sentido de cada grado de libertad. Les adelanto que únicamente tendremos que revisar los primeros 3 grados de libertad, puesto que los grados de libertad 4, 5 y 6 resultan ser simétricos a estos 3. El procedimiento que vamos a seguir para determinar los coeficientes de rigidez es el siguiente. Primero tenemos que restringir todos los grados de libertad excepto el que vamos a analizar. Vamos a calcular los coeficientes de rigidez uno a uno asociados a cada grado de libertad. Posteriormente tendremos que aplicar las fuerzas o momentos que sean necesarios para que se provoque un desplazamiento en dirección del grado de libertad que estaremos analizando. Como paso 3 tenemos que calcular ese desplazamiento en función de la carga con alguno de los métodos conocidos. Generalmente lo que podemos utilizar es el método de doble integración o inclusive el principio de trabajo virtual. Como número 4 tenemos que igualar ese desplazamiento a 1. Eso parte de la definición que habíamos visto de que la rigidez es la fuerza necesaria para provocar desplazamientos unitarios. Si hacemos que ese desplazamiento sea unitario y determinamos las cargas, tendrán la misma magnitud que la rigidez. Y finalmente, por equilibrio, todas las fuerzas que estén interactuando en la barra que se requieran para provocar ese desplazamiento unitario se le llamarán coeficientes de rigidez. Los coeficientes de rigidez los denotamos con la letra K y con los subíndices I y J. Estos nos van a representar la fuerza que se requiere aplicar en dirección del grado de libertad J para provocar un desplazamiento unitario en dirección del grado de libertad I. En resumen, el subíndice I va a variar desde 1 hasta 6 y nos va a denotar la dirección en la que se está presentando el desplazamiento unitario. Y el subíndice J nos denota la dirección en la que está aplicada la fuerza que se requiere para provocar dicho desplazamiento. En algunos libros, estos subíndices IJ vienen cambiados, es decir, el subíndice I me denota la dirección de la fuerza y el subíndice J me denota el desplazamiento. Sin embargo, posteriormente vamos a ver que la matriz es totalmente simétrica, entonces es indiferente cómo se considere. Vamos a analizar los primeros 3 grados de libertad. Empezamos por el grado de libertad 1, que es el traslacional en X en el nodo de inicio. Primero tenemos que restringir todos los grados de libertad, suponiendo que haya ahí un empotramiento. Ahora, la pregunta es, ¿qué fuerzas necesito aplicar en dirección del grado de libertad 1 para que se provoque un desplazamiento en dirección del grado de libertad 1? La respuesta pues es una carga axial.
Posteriormente tengo que calcular cuánto vale ese desplazamiento en función de la carga. Para ahí podemos usar cualquier método, pero esto es fácilmente deducible de la mecánica de materiales. El desplazamiento delta 1 es igual a P por L sobre EA. Igualamos este desplazamiento a 1 y despejamos la carga. Esta será la carga requerida para provocar un desplazamiento unitario. Finalmente tendremos que encontrar todas las demás fuerzas que están interactuando en esta barra para que se provoque este desplazamiento unitario. Tenemos que recordar los subíndices I y J. De modo que el coeficiente de rigidez K11 será la fuerza que me provoca un desplazamiento unitario en dirección del grado de libertad 1 y que está aplicada en dirección del mismo grado de libertad 1. Consecuentemente, en el empotramiento se va a originar una reacción. Esta reacción tiene signo negativo. Acuérdense en todo momento mantener la convención de signos que explicamos anteriormente. Las fuerzas cortantes y los momentos son igual a 0. Algo de notar aquí es que fíjense que el primer subíndice denota en la dirección en la que se está presentando este desplazamiento y el segundo subíndice hace referencia al grado de libertad en el que se está aplicando cada una de estas cargas. Para el grado de libertad 2 lo hacemos de la misma forma. Tenemos que restringir todos los grados de libertad excepto el grado de libertad 2. Ahora nos tenemos que preguntar qué fuerza requiero aplicarle a esta barra para provocar un desplazamiento exclusivamente en dirección del grado de libertad 2. Lo primero que podríamos pensar es que pues aplicando una carga puntual se genera un desplazamiento, pero aquí hay que tener cuidado porque no nada más se está generando un desplazamiento en dirección del grado de libertad 2, sino que también se está generando una rotación en dirección del grado de libertad 3. Por el principio de superposición vamos a buscar contrarrestar ese giro que se está generando. Si nosotros lo analizáramos tal cual así, no estaríamos determinando la rigidez asociada al grado de libertad 2, puesto que se están provocando desplazamientos en el grado de libertad 2 y en el grado de libertad 3. Para contrarrestar esto, lo que hacemos es aplicar un momento y debido a ese momento se va a generar un desplazamiento y también un giro. Entonces se busca que el giro phi asterisco 3 contrarreste al giro phi 2 asteriscos 3. De modo que sumados necesito una carga y un momento flexionante para provocar un desplazamiento en el grado de libertad 2. Y vemos que lo que se pretende es que ya sumadas estas dos acciones el giro sea igual a 0. Para determinar los desplazamientos necesitaremos emplear estas ecuaciones de compatibilidad en donde el desplazamiento phi asterisco 2 más phi 2 asterisco 2 me tiene que dar igual al desplazamiento delta 2. Observen que se tiene que cumplir esta condición de frontera en donde los giros phi 3 y phi 2 asteriscos 3 se anulen y sean igual a 0. Por algún método podemos calcular el desplazamiento final phi 3, lo hacemos igual a 0 y de ahí podemos despejar cuánto vale el momento. Por otro lado, tenemos el desplazamiento delta 2. Ese lo tendremos que igualar a 1 porque queremos determinar la rigidez en el grado de libertad 2. Entonces ahí tenemos la ecuación A y la ecuación B. Si sustituimos la ecuación A en la ecuación B y despejamos la carga P, podemos obtener que esa carga P será la carga que me va a provocar un desplazamiento unitario en el grado de libertad 2. Si sustituimos este valor de P en la ecuación A, lo que vamos a obtener es el momento es igual a 6i entre L cuadrada. Este es el momento requerido para provocar el desplazamiento unitario en el grado de libertad 2. Y finalmente debemos encontrar todo el conjunto de fuerzas que hacen que se provoque este desplazamiento unitario. Gráficamente tenemos ahí el desplazamiento unitario en dirección del grado de libertad 2 y para eso necesitamos de estas dos fuerzas cuya magnitud acabamos de calcular. Fíjense que ahora su primer subíndice es 2, que quiere decir que el desplazamiento unitario se está presentando en el grado de libertad 2 y el segundo subíndice hace referencia al grado de libertad en el que están siendo aplicadas esas fuerzas. Podemos observar que la carga axial necesaria es igual a 0 y por equilibrio podemos encontrar las reacciones en el empotramiento. Todo este conjunto de fuerzas son los coeficientes de rigidez asociados al grado de libertad 2.
Finalmente podemos analizar del mismo modo el grado de libertad 3, que es rotacional alrededor del eje Z. Igualmente restringimos y ahí nos preguntamos qué carga necesitamos aplicar para poder generar un desplazamiento en dirección del grado de libertad 3. Lo primero que pensamos es en un momento. Sin embargo, aparte de que me provoca ese giro, que es el que estoy buscando, me provoca un desplazamiento en dirección del grado de libertad 2. Entonces, igual por el principio de superposición, se busca contrarrestar ese desplazamiento vertical aplicando una carga en sentido contrario. Esa carga me va a generar el desplazamiento delta 2 asteriscos 2, que será el desplazamiento que pretende contrarrestar el desplazamiento delta asterisco 2. También se va a presentar este giro phi 2 asteriscos 3 y sumada a las acciones va a tener esta configuración en donde para poder tener un desplazamiento phi 3 distinto de 0 necesita aplicar una carga y un momento. Y ahí estaremos asegurando que el desplazamiento delta 2, que es el desplazamiento vertical, sea igual a 0. De la misma forma planteamos las ecuaciones de compatibilidad. Sin embargo, ahora los desplazamientos delta asterisco 2 y delta 2 asterisco 2 tendrán que ser igual a 0. Igualmente determinamos el desplazamiento delta 2 que está en función del momento de la carga y de las propiedades de la sección y lo igualamos a 0. Y de ahí podemos despejar el momento que es igual a 2 veces la carga por la longitud sobre 3. Ese le llamamos la ecuación C. Posteriormente calculamos este desplazamiento que sería phi 3 en función del momento y de la carga. Y como queremos obtener la rigidez en dirección del grado de libertad 3, este desplazamiento es el que vamos a igualar a 1. Finalmente, sustituyendo la ecuación C en la ecuación D y despejando la carga P, obtenemos que la carga requerida para provocar un desplazamiento unitario en dirección del grado de libertad 3 es igual a 6 veces I sobre L cuadrada. Posteriormente, podemos sustituir esta carga P en la ecuación C para encontrar cuánto vale el momento, y es igual a 4 veces I sobre L. Como último paso, tenemos que calcular la totalidad de las fuerzas que hacen que ese desplazamiento unitario se genere. Entonces tenemos nuestra barra. El desplazamiento unitario en este caso sería un ángulo aquí unitario, que sería phi 3 igual a 1, y para provocar eso necesito una carga vertical y un momento de esas magnitudes. La carga axial es 0 y las reacciones en el empotramiento son estas. Vean que además de que cambia el signo, también aquí, por ejemplo, en el momento está cambiando la magnitud. Si ustedes evalúan esto por equilibrio, se va a cumplir. Finalmente, grados de libertad 4, pues tenemos que es simétrico con el grado de libertad 1, entonces simplemente volteamos como espejo la viga que habíamos encontrado y también cambiar los subíndices que tienen cada uno de los coeficientes de rigidez. Lo mismo para el grado de libertad 5, que es simétrico con el grado de libertad 2. Y finalmente el grado de libertad 6, que es simétrico con el grado de libertad 3. En videos posteriores vamos a poder ensamblar todo esto en una sola matriz, tal que se considere toda la rigidez en las distintas direcciones para una barra.